Interpack Solutions tiene 10 años de vida y la función es una empresa de servicios, entiéndase por servicios, asesoría a los clientes que producen envases flexibles principalmente y los convertidores también. Acompañamos al cliente durante la compra de sus equipos, la selección de la tecnología y damos servicio postventa. Nosotros representamos en extrusión a la empresa Reifenhäuser Blownfilm de Alemania, en impresión y conversión a la empresa DCM de Francia, en reciclados a la empresa Cicoplast de Alemania y en extrusión soplo a la empresa Gesta también de Alemania. Bueno, México es uno de los grandes mercados a nivel mundial. Y en términos de Latinoamérica es el segundo después de Brasil. Está en continuo crecimiento, en parte por el crecimiento de consumo interno y también por algo de exportación. Es un mercado que está dominado hasta ahora por productos commodities, ¿no? Es decir, películas. Los envases flexibles pueden estar compuestos de películas plásticas, papeles, aluminios o laminados, o combinaciones de ellos. En México predominan los envases flexibles de películas plásticas. Dentro de los de películas plásticas predominan las resinas commodities como polietileno, polipropileno, poliestireno. No es muy grande o muy desarrollado en especialidades. Hasta ahora las especialidades, en mi opinión, se han venido importando en su mayoría, pero hay una tendencia a que se está estableciendo y se está desarrollando capacidad productiva local en México para reemplazar esa importación de especialidades. O sea, ahí veo un gran potencial de crecimiento en México. Yo creo tal vez de Latinoamérica, México es el país que tiene más empresas extranjeras o transnacionales en la industria de los envases flexibles, de la conversión. En México es muy diverso, muy variado, pero dentro de los mercados más grandes están, por ejemplo, los de snacks, ¿no? Ahí principalmente es barrera al oxígeno, es BOPP metalizado, ¿no? Con alta gráfica de impresión. También mucha etiqueta de refrescos, ¿no? México es un gran país consumidor de refrescos y tienen etiquetas de plástico, de BOPP principalmente. En México hay muy pocos productores de película barrera y el consumo de película barrera o de alta barrera en México todavía es bajo. Según mis conocimientos o nuestras cifras, rondan las 15.000 toneladas anuales, de las cuales 11.000 son importadas. Para envases flexibles, básicamente hay tres tipos de extrusión o coextrusión de películas plásticas, ¿no? Blown film, que es donde nosotros estamos más especializados, cast film, o sea, coextrusoras con dado plano, y películas axialmente biorientadas, ¿no? Como el caso del BOPP o el BOPET, que también son de dado plano. Pero para los envases, por ejemplo, destinados para alimentos de alta barrera, se utilizan más las de películas, las coextrusoras de películas sopladas o las de cast, de dado plano. Para alta barrera nosotros recomendamos de 7 a 9, incluso a partir de este año 11 capas. A diferencia de los commodities, cuando hablamos de películas de alta barrera, lo más importante es la calidad de la película por sus funciones, como las barreras específicas, ¿no? a los olores o al oxígeno o a la luz o a los gases, más que el volumen, el output o los kilos, ¿no? Obviamente, una vez logradas las propiedades, la funcionalidad de esa película, cuanto más kilos por hora pueda dar, si es que hay mercado que lo absorba, mejor. Pero normalmente hablamos en rango de máquinas de 300 a 400 kilos por hora en el caso de blown film, es decir, coextrusoras de dado circular de película soplada. Y en película cast puede ser un poco más. Hablamos en rangos dependiendo de la aplicación, de calibres que van desde los 60 micrones hasta los 120 micrones, más o menos 140 micrones máximo, ¿no? Las máquinas de 9 capas pueden hacer lo mismo que hacen las coextrusoras de 7 capas, con la diferencia que en muchos casos, muchas recetas se puede hacer en forma más eficiente y más eficaz. Es decir, más económico, con ahorro de dinero o más versatilidad. En los casos de empaques para pescados, para salsas, muchas veces se usa la estructura de EVOH en el centro, con poliamida a ambos lados, encapsulado, y después vienen las resinas de adhesivos a ambos lados, ahí ya van 5 capas. Y
hacia las capas externas y a las capas internas normalmente se ponen polietilenos lineales o metalocenos con propiedades sello o polipropilenos, ¿no? Dependiendo de lo que uno necesite. En esas se logran barreras que permiten vida en aquel hasta de 1 año o más. También se utiliza para salchichas, quesos, ¿no? Productos termoformados, ¿no? Donde la base es termoformable y después se le coloca una tapa, ¿no? La tapa normalmente lleva impresión, ¿no? Las tapas son de poliéster, de PET, laminadas con una película coextruida de barrera. La película PET va impresa por dentro para que se vea la imagen, la publicidad afuera, y esa se lamina con el fondo termoformado. Te ahorras refrigeración. En algunos casos se recomienda refrigeración, por ejemplo, quesos, jamones, ¿no? Se recomiendan que estén guardados en sitios refrigerados. Sin embargo, hay un tipo, por ejemplo, de stand-up pouches retortables, que es una tendencia que viene aumentando en los últimos 10 años y en México quizás en los últimos 5 años. Y ahí veo un futuro de expansión en México, que son pouches o empaques flexibles de alta barrera que toleran altas temperaturas en el proceso de esterilización, entre 120 a 150 grados Celsius por periodos de 30 a 60 minutos, ¿no? Para matar todos los microorganismos, incluyendo bacterias. Los stand-up pouches retortables no requieren refrigeración, por ejemplo, ¿no? Sí, y tienen vida en aquel de más de 1 año. A cualquiera que hoy nos venga a pedir un consejo, una opinión en cuanto a tecnología de coextrusión para hacer películas de alta barrera, nosotros les recomendamos mínimo 7 capas y dependiendo de las aplicaciones finales 9 y hasta 11 capas. En alta barrera se manejan resinas, como te dije, como el EVOH, como la poliamida, que son muy costosas, ¿no? Comparadas con el precio de un polietileno, un poliestireno, un polipropileno, ¿no? Entonces, cuanto más delgada sea la capa de esa película, de esa resina costosa, pues más ahorros se habrán hecho y más utilidad, más probabilidades de que se pueda vender ese empaque en nuestro mercado habrá también, ¿no? Entonces, ahí es donde juega, por ejemplo, las 9 capas ventajas sobre las de 7 capas, ¿no? Porque tú puedes, por ejemplo, si un productor de alimentos exige para un producto X una capa de BOH de 6 micrones, en 9 capas, esa capa de 6 micrones tal vez la puedes dividir en 2 de 2 micrones, ¿no? Para un total de 4. Y vas repitiendo la capa de EVOH 2 veces en 2 micrones, vas a lograr las mismas propiedades barreras que una sola de 6 micrones. Entonces te estás ahorrando 2 micrones de EVOH, que al final del año es mucho dinero. Con eso nomás pagar en muy poco tiempo la diferencia de precio en la inversión de una coextrusora de 9 capas respecto a la de una de 7 capas.